22 divisiones blindadas alemanas permanecieron paralizadas. Más de 150.000 soldados del Tercer Reich, el equivalente a la población entera de una ciudad europea, se quedaron esperando a un enemigo que nunca llegaría. Mientras las playas de Normandía se empapaban de sangre aliada, el ejército más temido del mundo esperaba a fantasmas. Y el arquitecto de esa parálisis no era un general condecorado. No era un estratega formado en academias militares. Era un criador de pollos español que nunca había disparado una sola bala en combate. Juan Pujol García construyó 27 espías, 27 personalidades completas, con historias de vida, vicios, inclinaciones políticas y direcciones verificables. Un poeta indio en Brighton, una empresaria suiza que relataba orgías en Liverpool, un camarero gibraltareño que odiaba a los americanos, un líder de fascistas galeses llamado Hermanos de la Orden Mundial Aria. Ninguno de ellos existía, y los alemanes pagaron $340.000, el equivalente a millones hoy, para mantener ese ejército de sombras funcionando. Confiaban tanto en ese hombre que dejaron de enviar otros espías a Inglaterra. ¿Por qué arriesgarían a agentes reales cuando ya tenían al mejor informante del continente? El problema es que ese informante trabajaba para el otro lado. Lo más perturbador, él empezó solo, sin apoyo, sin entrenamiento, rechazado 3 veces por los británicos a los que intentó ayudar. Entonces decidió que, para ser útil a los aliados, primero tendría que hacerse indispensable para los nazis. Y funcionó. Este es el archivo de un hombre que fue condecorado por Hitler y por el rey de Inglaterra. Un fantasma que fingió su propia muerte durante 36 años. Un mentiroso profesional que lloró sobre las tumbas de los soldados, diciendo que no había hecho lo suficiente. Barcelona, 1912. Juan Pujol García nació el 14 de febrero, irónicamente, el Día de los Enamorados, en una familia que llevaba 2 Españas dentro de sí. Su padre era un empresario liberal, dueño de una fábrica de colorantes, que creía en la libertad individual por encima de todo. Su madre procedía de un linaje católico rígido de Andalucía, donde la disciplina era más importante que el afecto. Esta dualidad lo moldeó. Pujol creció desconfiando de cualquier autoridad que exigiera obediencia ciega. Pasó por escuelas administradas por monjes. Fue enviado a internados. Terminó estudiando algo que nadie esperaría de un futuro espía: avicultura, la cría de gallinas. Nada en su juventud sugería en lo que se convertiría. Entonces llegó la Guerra Civil Española. 1936. España se partió por la mitad. De un lado, los republicanos apoyados por la Unión Soviética. Del otro, los nacionalistas de Francisco Franco apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista. Era imposible ser neutral, y Pujol fue convocado. Primero luchó por los republicanos. Duró poco. Fue testigo de la desorganización económica del bando comunista. Vio cómo su propia hermana era detenida por patrullas de control. Observó cómo el sistema trataba a las familias comunes como sospechosas hasta que demostraran su lealtad. Desarrolló una repulsa visceral por aquel modelo. Entonces huyó. Fue encarcelado brevemente. Logró desertar. Cruzó al otro bando, los nacionalistas de Franco, y descubrió que el fascismo era igualmente repulsivo. Órdenes arbitrarias. Ejecuciones sumarias. Un coronel que lo envió a prisión por pura antipatía personal. Pujol emergió de la guerra civil con una distinción única. Había servido en ambos bandos del conflicto sin haber disparado jamás una sola bala por ninguna causa. No por cobardía, por convicción. Él no creía en ninguno de los dos. Y esa experiencia, ese laboratorio de supervivencia en medio de ideologías radicales, le enseñó algo que sería fundamental para su futura misión: el arte del camuflaje social. Cómo parecer leal sin serlo. Cómo decir lo que los demás quieren oír. Cómo existir en un sistema sin pertenecer a él. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Pujol estaba en Madrid. Trabajaba en un hotel, observaba los periódicos y llegó a una conclusión que cambiaría la historia.
El nazismo era la mayor amenaza que la humanidad jamás había enfrentado. Él decidió que tenía que hacer algo. No tenía entrenamiento militar, no tenía conexiones políticas, no tenía nada más que una convicción inquebrantable de que debía contribuir a la derrota de Hitler. En 1941, Juan Pujol García fue a la embajada británica en Madrid. Ofreció sus servicios como espía. Fue rechazado. Los británicos pensaron que era demasiado insignificante. O peor, un posible agente provocador. Lo intentó de nuevo en Lisboa. Rechazado. Lo intentó una tercera vez. Rechazado. 3 negativas. Cualquier persona normal se habría rendido. Pero Pujol no era una persona normal. Él era un hombre que había sobrevivido a 2 dictaduras, fingiendo lealtad a ambas. Y entonces tuvo una idea absurda, peligrosa, completamente loca. Si los británicos no lo querían como aliado, se volvería tan valioso que no tendrían otra opción. Para ser útil a los aliados, primero tendría que hacerse indispensable para los nazis. Él se infiltraría en la inteligencia alemana, solo, sin apoyo, sin red de seguridad. Y fue exactamente eso lo que hizo. La Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, tenía oficinas en Madrid. Pujol entró por la puerta principal. Se presentó como un funcionario del gobierno español con acceso diplomático y una devoción fanática por la causa nazi. Había estudiado la retórica fascista durante meses. Sabía exactamente qué decir, qué tono usar, qué palabras elegir. Su controlador inicial fue un hombre llamado Friedrich Knappe-Ratey, nombre en clave Frederico, un oficial alemán que quedó impresionado con el entusiasmo ideológico de aquel español elocuente. Frederico mordió el anzuelo. Pujol recibió entrenamiento básico en escritura secreta, cómo usar tinta invisible, cómo codificar mensajes. Recibió también una cantidad sustancial de dinero y recibió una misión: viajar a Inglaterra, establecerse en suelo británico, reclutar una red de espías. Él aceptó todo y nunca fue a Inglaterra. En su lugar, Pujol se mudó a Lisboa, Portugal. Alquiló una habitación y empezó a escribir. A partir de un ejemplar de la Guía Azul de Gran Bretaña, un libro turístico común, de horarios de trenes, periódicos ingleses comprados en kioscos y noticiarios vistos en cines locales, empezó a enviar informes detallados a los alemanes, simulando su presencia en suelo británico. Informes que describían movimientos de tropas, posiciones de barcos, conversaciones escuchadas en pubs. Todo inventado, pero los detalles eran tan ricos, el coste exacto de los billetes de tren, descripciones geográficas precisas extraídas de las guías turísticas, horarios de apertura de establecimientos, que la Abwehr aceptó todo sin cuestionar. Y entonces Pujol dio un paso más. Él empezó a inventar agentes. Si él estaba supuestamente en Inglaterra, necesitaba ayudantes, informantes, una red. Entonces creó a un empresario luso-brasileño en Liverpool que monitoreaba convoyes en el Atlántico. Un empleado en el Ministerio de Información que filtraba rumores sobre la moral británica. Un camarero gibraltareño con sentimientos antiamericanos. 27 agentes ficticios en total. Cada uno con una historia de vida. Cada uno con motivaciones propias. Cada uno con un estilo de escritura diferente. Porque Pujol sabía que los alemanes analizarían los patrones lingüísticos. Estaba Stanley, líder de un grupo de fascistas galeses llamado Hermanos del Orden Mundial Ario. Estaba Rax, un poeta indio estacionado en Brighton que enviaba observaciones artísticas que escondían información militar. Estaba la señora Gerbers, una empresaria suiza que informaba sobre orgías y decadencia moral en Liverpool. Exactamente el tipo de cosas que los nazis esperaban oír sobre los británicos. Pujol alimentaba los prejuicios alemanes y ellos devoraban cada mentira, pero cometió errores. En un mensaje famoso, informó haber encontrado hombres en Glasgow que harían cualquier cosa por un litro de vino. ¿El problema? El Reino Unido usaba el sistema imperial, pintas, no litros, y la clase obrera escocesa prefería cerveza o whisky. Vino era cosa de la élite, un error obvio.
que los alemanes no notaron, porque ellos tampoco conocían la cultura británica. Mientras tanto, en Bletchley Park, el centro de decodificación británico que operaba el sistema Ultra, los analistas empezaron a interceptar mensajes alemanes sobre un agente increíblemente productivo operando en suelo inglés, un espía llamado Alaric que estaba proporcionando información valiosa. El MI5 entró en pánico. Había un infiltrado nazi en Inglaterra, y ellos no conseguían encontrarlo. Cazaron durante meses. No encontraron a nadie, porque no había nadie a quien encontrar. El espía más valioso de la Alemania nazi estaba sentado en una habitación de hotel en Lisboa, inventando todo a partir de guías turísticas. La revelación llegó a través de Araceli González, la esposa de Pujol. Desesperada con la situación precaria en la que vivían, ella contactó con el agregado naval estadounidense en Lisboa. Y finalmente los británicos entendieron lo que estaba pasando. Aquel infiltrado no era un enemigo. Era un aliado que ellos habían rechazado 3 veces. En abril de 1942, Juan Pujol García fue llevado a Londres. Recibió el nombre en clave Garbo, una referencia a la actriz Greta Garbo, por su extraordinaria capacidad de actuación, y fue integrado al Comité 20, la organización responsable del sistema Double Cross. El objetivo del Double Cross era simple: capturar a todos los agentes alemanes en el Reino Unido y transformarlos en fuentes de desinformación. Pujol no necesitó ser capturado. Él ya estaba en el bando correcto. Su compañero asignado fue Tomás Harris, un oficial del MI5 de herencia anglo-española. La química entre los dos fue instantánea. Harris tenía formación artística, entendía la narrativa, entendía a los personajes. Juntos, transformaron la red ficticia de Pujol en una obra maestra de la ficción aplicada. Pasaban horas desarrollando las personalidades de cada subagente, creando historias de fondo, inventando conflictos internos. Cuando un agente necesitaba morir, plantaban obituarios falsos en periódicos locales para ser interceptados por la inteligencia alemana. Los nazis nunca desconfiaron. Al contrario, ellos confiaban tanto en Alaric que dejaron de enviar otros espías a Inglaterra. ¿Por qué arriesgarse cuando ya tenían la mejor red del continente? Se estima que el Tercer Reich haya pagado cerca de $340,000 para mantener el ejército fantasma de Garbo funcionando, el equivalente a millones en valores actuales. Dinero que fue usado por el MI5 para financiar la propia operación contra ellos. Pero había un problema. Araceli, la esposa de Pujol, estaba destruida. Vivía en una casa en el norte de Londres, con 2 hijos pequeños. Estaba prohibida de socializar con la comunidad española por razones de seguridad. Detestaba la comida británica del racionamiento de guerra. Demasiada pasta y poco pescado, se quejaba ella. En 1943, ella alcanzó el límite. Amenazó con ir a la embajada española. Amenazó con revelarlo todo. Amenazó con destruir la operación entera si no podía volver a casa con sus hijos. Eso ponía en riesgo no solo la vida de Pujol, ponía en riesgo toda la planificación aliada para el día D. La solución fue cruel. Harris y Pujol escenificaron una prisión falsa. Convencieron a Araceli de que el marido había sido detenido por el MI5 como resultado directo de las amenazas de ella. La llevaron al centro de detención Campo 020, donde ella vio a Pujol en estado deplorable, supuestamente esperando ejecución. Ella firmó una declaración jurando nunca más poner en riesgo el trabajo de él, y nunca supo que todo era mentira. El mayor espía de la guerra había engañado a su propia esposa para salvar el mundo. –1944. Los aliados estaban planeando la mayor invasión militar de la historia. Más de 150,000 soldados cruzarían el Canal de la Mancha para liberar Europa. Barcos suficientes para cubrir un área del tamaño de 200 campos de fútbol. Aviones en cantidad que oscurecerían el cielo por horas. Pero había un problema. Los alemanes sabían que la invasión estaba llegando. La única duda era dónde. La costa francesa tenía cientos de kilómetros de playas posibles. El alto mando alemán creía que el ataque vendría
por el paso de Calais, el punto más estrecho del canal, a solo 35 kilómetros de Inglaterra. Era el camino más corto, el más lógico. Los aliados eligieron Normandía, más lejos, más difícil, pero menos defendida. El problema era convencer a los alemanes de que estaban equivocados sin revelar que estaban en lo cierto. Entró en escena la operación Fortitude. El objetivo era crear un ejército ficticio tan convincente que Hitler mantendría sus mejores tropas en el paso de Calais, incluso después de que la invasión comenzara en Normandía. Y el hombre encargado de vender esa mentira fue Juan Pujol García. Garbo informó a los alemanes sobre el FUSAG, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, 11 divisiones completas, tanques suficientes para aplastar cualquier resistencia, y lideradas por nadie menos que el general George S. Patton, el comandante más temido por los nazis. El FUSAG era completamente ficticio, pero Garbo lo describió con tanto detalle: movimientos de tropas, posiciones de campamentos, conversaciones captadas por sus agentes, que los alemanes creyeron estar frente a la fuerza principal aliada. Entre enero y junio de 1944, Pujol envió más de 500 mensajes de radio. Algunas noches eran más de 20 transmisiones, cada una reforzando la existencia de un ejército que nunca pisó suelo alguno. Entonces llegó el día, 6 de junio de 1944, día D. Los aliados autorizaron a Garbo a enviar un mensaje informando que el desembarco en Normandía estaba comenzando. La idea era mantener su credibilidad. Él sería el primero en reportar, probando que sus agentes eran confiables. Pero el mensaje llegaría demasiado tarde para que los alemanes reaccionaran. El plan era perfecto, excepto por un detalle. El operador alemán en Madrid no estaba escuchando a las 3 de la madrugada, el horario agendado. Silencio. Pujol solo consiguió transmitir el mensaje a las 8 de la mañana, cuando las primeras olas de soldados ya estaban muriendo en las playas. La información llegó demasiado tarde. Cualquier espía normal habría entrado en pánico. Garbo vio una oportunidad. Él envió un mensaje furioso a la Abwehr. Expresó su asco absoluto por la incompetencia y pereza del operador alemán que había ignorado una alerta vital. Exigió explicaciones. Amenazó con reconsiderar su colaboración. Los alemanes pidieron disculpas, formalmente. Elogiaron sus informes como magníficos y prometieron que nunca más sucedería. Pero el golpe decisivo vino 3 días después, 9 de junio de 1944. Garbo envió un largo informe detallando que, a pesar de la fuerza del desembarco en Normandía, las mejores divisiones aliadas aún no habían sido movilizadas. El FUSAG de Patton permanecía intacto en el sureste de Inglaterra, listo para atacar el verdadero objetivo, Paso de Calais. Normandía era solo una diversión. El informe fue llevado directamente a Adolf Hitler, y Hitler creyó. El Führer ordenó personalmente que el 15º ejército alemán permaneciera estacionado en el norte de Francia para repeler la invasión real, que nunca vendría. 22 divisiones, el equivalente a más de 150.000 soldados, peso combinado superior a 5.000 elefantes adultos en equipamiento militar, tanques Panzer, artillería pesada, las mejores unidades blindadas del Reich, todas paralizadas, por semanas. Mientras los aliados luchaban para expandir su posición en Normandía, las fuerzas alemanas que podrían haberlos aplastado se quedaron esperando fantasmas a 300 kilómetros de distancia. Cuando finalmente percibieron la verdad, era demasiado tarde. La cabeza de puente estaba establecida. La liberación de Europa había comenzado. En 29 de julio de 1944, Juan Pujol García recibió la Cruz de Hierro de segunda clase del Tercer Reich. La condecoración fue autorizada personalmente por Adolf Hitler por sus servicios extraordinarios a la causa nazi. Meses después, él recibió la Orden del Imperio Británico del rey Jorge VI, el único hombre en la historia en ser condecorado por ambos lados de una guerra mundial. Pero la guerra terminó, y Garbo se convirtió en un problema. Redes nazis remanentes podrían descubrir su traición. Agentes alemanes sobrevivientes podrían querer venganza. El MI5 decidió que la solución más segura
era hacer que Juan Pujol García desapareciera. En 1949, circuló la noticia de que él había muerto de malaria en Angola. Algunas fuentes decían Mozambique, otras mencionaban una picadura de serpiente. Su primera esposa e hijos en España lloraron su muerte. Mientras tanto, Pujol estaba vivo, en Venezuela, con un nuevo nombre, una nueva vida, una nueva familia. Él se casó nuevamente, tuvo más 3 hijos, trabajó como profesor de inglés para funcionarios de una empresa de petróleo. Después abrió una papelería llamada La Casa del Regalo, en Caracas. 35 años de Major silencio, hasta que un historiador británico llamado Nigel West empezó a investigar los archivos. Siguió pistas. Se negó a aceptar que Garbo había muerto en África. En 1984, West encontró a Juan Pujol García en Caracas, vivo, vendiendo cuadernos. La revelación fue un choque global. Los hijos del primer matrimonio descubrieron que el padre que creían muerto hacía décadas estaba vivo todo el tiempo. Pujol retornó a Londres. Fue recibido por ex colegas del MI5. Firmó el libro de visitas del Palacio de Buckingham. Fue tratado como el héroe que era. Y entonces él fue a Normandía, 40 años después del desembarco. Caminó entre las lápidas blancas del cementerio americano. Miles de ellas, filas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Cada una representando a un joven que nunca volvió a casa. Veteranos americanos y británicos lo reconocieron, agradecieron, dijeron que debían sus vidas al trabajo de él. Garbo fue visto llorando entre los túmulos, murmurando palabras que pocos oyeron. No hice lo suficiente. Juan Pujol García murió en Caracas en 1988. Tenía 76 años. Sufrió un accidente cerebrovascular. Fue enterrado en Choroní, una ciudad costera de Venezuela, donde vivió sus últimos años como dueño de una papelería llamada La Casa del Regalo. Sus vecinos lo conocían como un comerciante pacífico, un hombre gentil que daba clases de inglés para funcionarios de una empresa de petróleo. Ninguno de ellos sabía que estaban comprando cuadernos de un fantasma. La pregunta que permanece no es cómo él engañó a los nazis. Es más perturbadora que eso. La pregunta es, ¿quién era Juan Pujol García cuando no estaba interpretando a nadie? Él fue soldado republicano, después nacionalista, después nazi convicto para los alemanes, después héroe británico, después muerto en Angola, después comerciante venezolano con una nueva familia que no sabía de nada. ¿Cuántas máscaras un hombre puede usar antes de olvidar cuál era el rostro original? Cuando visitó los cementerios de Normandía en 1984, 40 años después del desembarco, él fue visto llorando entre las lápidas blancas, murmurando que no había hecho lo suficiente. Tal vez esa fuese la única verdad que él no conseguía fingir.